Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Y seguimos con más iLíderes por 25, trayéndole a los protagonistas de nuestro ecosistema que les cuentan de primera mano cómo llegamos a estos 25 años del ecosistema digital en Iberoamérica. Y nosotros después lo desarrollamos, ellos lo cuentan en primera persona y nosotros lo desarrollamos en tercera persona y son parte de estos 25 libros de Génesis de un futuro digital que ya pueden ingresar en genesisfuturo.digital y lo tienen en todas sus dimensiones, este concepto de libro vivo, dimensión analógica, digital, con inteligencia artificial, en todos los sabores, y son más de 270, y con estas 276 entrevistas. Así que, Oscar, primero, ¿te imaginabas 25 años y te imaginabas un ecosistema como tenemos hoy aquí en Iberoamérica, en Panamá? Me lo imaginaba, pero en más tiempo, ¿no? Creo que la evolución fue bien rápida y lo que pasa hoy acá en Centroamérica, lo que pasa en Sudamérica, en México, es una locura cómo evolucionó el ecosistema. Somos en general una industria mucho más capacitada, mucho más preparada y obviamente ustedes han sido pieza clave en esto, ¿no? Es una construcción colaborativa, sí, ¿no? Sí, o sea, pero han sido el ecosistema ha sido, creo que lo clave fue cómo, yo siempre digo los Quijotes y Sancho Panza, ¿no? Los pioneros. Acá hay un libro específico que habla sobre los pioneros, el verde, que tienen, no el verde, no, este color verde. Bueno, hay que ver si quedó. Hay otro verde. Hay otro verde acá, más oscuro. No, este era naranja. Este es el de pioneros y visionarios, se los recomiendo altamente. Acá tienen, esto es lo bueno, este es el arco iris de todos los libros. Bien. Si somos lo que somos es porque se ha trabajado en forma colaborativa. Pero, Oscar, ¿sabes qué? Todos tienen que contarnos cómo empezaron, ¿no? Y yo siempre doy el ejemplo mío, que yo empecé mi primer contacto con el digital, no a nivel de facturar, de generar ingresos, sino a nivel de contacto, fue con un Spectrum 32K. 32K de memoria. Cuando estaba en cuarto grado. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cuál fue tu primer contacto? Yo empecé hablando de la industria del... No. ¿Cuándo fue tu primer contacto con digital? Dijiste, el digital existe. Yo creo con los videojuegos, en la computadora, hackeando. ¿Vos sabés? No sé, vos tenés, tu barba tiene canas ya, así que son cuántos años. Nosotros somos de los concebidos en la primera ola, ¿no? del milenio pasado. Correcto. No sé si te acordás del 1942, ¿sí? De los fichines. Sí. El 1942 tiene fin, yo lo terminé. Creo que un auto dejé en la cantidad de monedas que le puse a ese juego. ¿Y cuál fue tu primera escudería karting cuando empezaste a facturar y línea de tiempo? Pero ya de negocio, ¿no? De negocio, sí. Sí, yo en el 2009, 2008, 2009 me interesó todo el tema digital, cuando en ese momento todo era Google Search. Era el boom de Google Search. Ahí empecé digamos, como a emprender en este mundo del marketing digital, de los negocios digitales. Y luego por ahí vino lo demás, Meta, con Facebook, que en ese momento era solo Facebook. Y ahí empecé. Ese fue mi primer, muy metido en el mundo del Google Search, de cómo posicionarse en Google y tal. O sea, hace ya bastantito. Vos sabés que ustedes lo cuentan en primera persona, nosotros lo desarrollamos escribimos los libros en tercera persona y profundizamos los conceptos que ustedes comparten. Y me tenés que elegir, y vamos a hablar de redes sociales, si querés, la ola de las redes sociales. ¿Te acordás que la ola de los buscadores, la ola de las redes sociales y la ola del retail media? 3 momentos que para vos fueron los bisagra, ¿no? Por ejemplo, te diría el mobile. El mobile fue el que potenció después el que el prosumidor, el consumidor se transformara en un generador de contenido, y la ubicuidad del mobile hizo que las redes sociales explotaran. Correcto. ¿Cuáles serían ¿estás de acuerdo que en las redes sociales es un momento? Sí, para mí hay 3, ¿no? El primer momento fue cuando Facebook empezó, que empezó el boom de manera fuerte. ¿Pero es Facebook o es Fotolog, es MySpace? Cuando fue Facebook, cuando era el nombre de Facebook. Porque ¿te acordás que hubo estaba Second Life, estaban High
Cinco, Todos previos, ¿no? High Five. Pero no llegaron al punto que llegó Facebook, ¿no? No, bueno, pero vos sabés que Facebook coronó, si querés, el trabajo de que otros empezaron a desarrollar, ¿no? Porque en MySpace, ¿te acordás lo que fue en su momento? No logró ser lo que es, porque tenés lo mismo que uno dice un Spotify, pero hubo otros jugadores, que no me acuerdo ahora el nombre, me debería acordar, que fueron grandes precursores del Spotify, ¿no? Pero para mí el primer punto fue Facebook, Sí. que empezó, digamos, a potenciar, y sobre todo potenciar ya para los negocios, ¿no? Porque se crearon estas comunidades que permitían a las marcas llegar a audiencias de forma más rápida, ¿no? Sí, de sí, forma sí. más costo eficiente. Luego vino el punto de Instagram, cuando empezó las redes en mobile, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahí entró también, o sea, se masificó mucho más las redes sociales, porque ya desde el celular accedías a ellas de forma recurrente. Y yo creo que el tercer... Poné los micrófonos, ¿ok? Ah, Se nota sí. que entramos en el coffee break. Sí, sí. Y el tercer punto fue la revolución de TikTok, de cómo cambió TikTok, Sí. cómo hizo que Instagram cambiara, cómo hizo que Snapchat... Cómo marcó la pauta, ¿no? Sí, o sea, sí, cambió el recordemos que paradigma. TikTok fue un antes y un después de TikTok, sí, ¿no? Sí, correcto. Entonces hizo que Instagram evolucionara, lo Sí. cual fue positivo. Pero y no solamente que evolucionara, porque es como instaló el concepto de live shopping, De live shopping o y de TikTok Shop, gamificación, todo, ¿no? todo. O sea, de... Y potenció mucho toda esta teoría de que el contenido debe ser más natural, debe ser más orgánico. Y de los microinfluencers, Y de la ¿no? autenticidad, de que las marcas deben ser más reales. Potenció esto que hoy día sigue siendo una tendencia, ya no es ni una tendencia, es el sí o sí, la marca tiene que ser transparente. Bueno, tengamos en cuenta que hoy en China, que el 54% de lo que se vende por canales digitales, más o menos el 30% es social selling, ¿no? Correcto. Y donde, porque acá estás hablando de algo importante, el TikTok y el social selling humanizó, Correcto. le dio una dimensión humana, junto con todo lo que es WeChat, Correcto. WhatsApp, todo lo que dio la posibilidad de interacción entre personas, a todo lo que era el canal ida y vuelta que teníamos, bidireccional que tenía el comercio digital, ¿no? Sí, sí. Y ojo, ahora lo que está pasando con TikTok Shop, Sí. que está cambiando el paradigma de cómo se vende en línea, haciendo que los creadores sean una pieza clave en ese ecosistema donde no eran importantes antes. Explica un poquito qué está sucediendo, porque es interesante. TikTok Sí. Shop tiene tres jugadores importantes. Sí. Tiene a los creadores, tiene a la plataforma y tiene al comerciante, ¿no? Hoy el creador forma parte del ecosistema porque ayuda a impulsar la venta del comercio y gana una comisión por cada venta que genere. Sí, si vamos a la analogía, en el pasado, en los marketplaces eran los programas de afiliados, ¿no? Algo O así. sea, que... Pero acá le sumas el contenido que hace Sí. que sea más atractiva la venta, ¿no? Hoy en Latinoamérica solo está en México, pero lo que se dice es que se espera que No, vaya... viene. para Brasil Colombia, sale ahora, sí, o sea, Colombia. entonces vino va- para quedarse. Y Sí. ese flywheel, famoso flywheel Correcto, que veníamos el desarrollando, full ¿no? funnel, ¿no? Sí. Que el consumidor ya no va, investiga y viene y compra, no. Investiga y ahí mismo compra. ¡Pam! Exacto. Y va y viene y navega y hace Cambia el review. funnel totalmente. Entonces- y el modelo de atribuciones. Claro, y mira que Instagram lo probó con Instagram Sí. Shop, no funcionó, No. lo mató finalmente, pero ahora cuando esto empiece a traccionar más todavía, probablemente vuelva, ¿no? Porque... No, bueno, y veamos qué va a pasar con... Porque no nos olvidemos que YouTube es una red social, y lo ¿no? están implementando Por también. eso. Sí, sí. Estamos, o Sí. sea, acá tenemos grandes jugadores que son los que pegan primero, Correcto. como TikTok, pero después están los que tienen la base. Correcto. Y hoy Google, que parece, como Que digo está yo, un ahí. gigante dormido, No. Google tiene un YouTube que es No, un monstruo, sí, ¿no? y que están impulsando todo el tema de Shop. Quizás no a ese nivel porque la experiencia Bueno, es Google diferente. Shopping, ¿te acordás que quiso Sí. ir para ese lado? No, No pero yo funcionó. creo que tiene todavía mucho Pero- camino para recorrer, porque no nos olvidemos que Google tiene YouTube, Ajá. tiene Google Maps, Google, ahora- tiene Waze, tiene muchos recursos que son muy potentes a la hora de esta gamificación o esta social commerce, porque social commerce no solamente sucede en TikTok. No. Lo que el concepto de social commerce es la parte de Waze, por ejemplo, es social. ¿Sí? La Sí. parte de WhatsApp es WhatsApp, social. full social. La parte de, si queremos, YouTube es también parte de ese social commerce. Correcto, no, pero interesante porque fíjate todo lo que está causando TikTok. Cambió el paradigma de cómo se genera el contenido, cómo las marcas hablan. Sí. Está cambiando el paradigma del social commerce. Todo esto, pues, una sola plataforma con mucho aprendizaje de otras seguramente, porque antes estuvo Vine, Sí. estuvo Snapchat,
Entonces, pues... No nos olvidemos de Snapchat. Sí, que Snapchat es un precursor de lo que hoy es TikTok, seguramente, ¿no? Sí, totalmente. Sí, entonces para mí esos son los 3 puntos importantes en la historia de MySpace. Sí fue importante, pero no llegó a lo que fue Facebook. Oscar, si tuviéramos mis cascos que están ahora en el escenario, te nombraría el Ayrton Senna del Digital Commerce, pero en este caso del marketing digital. Pero sabes que los podcast o video podcast, podcast si nos están escuchando en Spotify, video podcast si nos están viendo en las distintas plataformas, son tiranos, ¿no? Tenemos que cerrar con una frase que resuma estos 25 años, que te salga del estómago, del corazón. ¿Cuál sería esa frase? A ver, la frase sería: el comercio digital llegó para quedarse. Lo vendíamos por mucho tiempo, no nos querían, no nos hacían caso. Llegó una ola que hizo que nos quisieran a la fuerza, y gracias a que estábamos preparados, hoy estamos donde estamos, siendo líderes en la industria, apoyando a muchos negocios para que sigan creciendo de la mano, pues, de todos los players claves en la industria, ¿no? Y te challengeo ahí, ¿es comercio digital o es comercio unificado? Unificado. Omnicanalidad total, ya, sí. Bueno, si les pareció interesante eLíderes por 25, vean los siguientes, ingresen en Génesis Futuro.digital, que tienen a otros eLíderes como Oscar que nos explican cómo dominar el pasado, comprender el pasado para dominar el presente y estar preparados para surfear, para montar los tsunamis que se vienen a futuros. Seguimos con más eLíderes por 25. Gracias por unirte a eLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en eLíderes por 25.